Bueno, cuando hace ya 3 años, desde la Cátedra de Teorías de la Comunicación, decidimos poner en marcha el seminario La Trayectoria Intelectual de Héctor Schmuckler, fuimos profundizando en un conjunto de escritos, algunos más conocidos, otros que tuvieron menos circulación, que no dejaron nunca de ser una fuente de aprendizaje y sobre todo de encuentro con un intelectual de una riqueza teórica y humana que tal vez sea el más importante que el campo de la comunicación en la Argentina haya tenido hasta el momento. En este homenaje quiero referirme muy brevemente a algunos de sus aportes que me parecen relevante señalar en virtud de los acontecimientos que nos convocan estas semanas. La memoria, la palabra, la eficacia de la comunicación. Va a decir Ana Iliovich que el Toto, allá por los 80, fue uno de los que se preguntó, tal vez por la impronta trágica de andar buscando a su hijo, y el de los sobrevivientes, hubiera sido uno de los destinos posibles, se detuvo a escucharnos. No culpó al mensajero, creyó en el mensaje terrible que portábamos y se hizo cargo de su propio dolor. Con estas palabras, Ana relata su encuentro con Héctor Toto Schmuckler cuando él se había tomado el trabajo de escuchar a los sobrevivientes de los campos de concentración de la Argentina. Como el propio Schmuckler afirmó una vez, el dolor parece ser el lugar donde se pone en tensión la comprensión del mundo. Precisamente por eso, para poder dar forma transformadora a esa tensión, para seguir preguntando qué pasó, pero también cómo fue posible que ello sucediera, fundó en los primeros años 2000 el programa de estudios sociales sobre la memoria, en el marco del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, cuando en el mundo académico no era un tema que interesara como tal. También integró la primera conformación de la Comisión Provincial de la Memoria creada en 2006. En 1993 fundó la revista Estudios del Centro de Estudios Avanzados y estuvo al frente de su dirección durante más de 15 años. Y mientras estuvo a su cargo se mantuvo una sección fija dedicada a la memoria. El número 16 de la revista, correspondiente al otoño de 2005, estuvo dedicado a la memoria colectiva. En la presentación de esa edición, Toto deslizará una sutil diferencia entre la memoria y la voluntad de memoria. Va a decir que la memoria colectiva resulta impiadosa. Muestra al desnudo el presente de las sociedades que eligen recordar determinadas experiencias y no otras. No hay otra posibilidad, dice, pues el olvido es implacable. La memoria, al seleccionar qué recordar, señala que la posibilidad de perder para siempre determinadas cosas resulta insoportable. Como contrapartida, continúa Schmuckler, la voluntad de memoria es la expresión de un estado colectivo de pensar que decide sobre el tipo de raíces en los que el presente se sostiene. Nada más próximo a la ética, nada más urgente que instalarla en un lugar de privilegio. Por cierto, tampoco es casual que el libro que más sistemáticamente recopiló los ensayos escritos por Toto Schmuckler, hasta ese momento de la edición del año 1997, llevara por título Memoria de la Comunicación. Héctor Schmuckler fue un hombre comprometido con su tiempo. Y cuando digo esto, no hablo solo de su valentía en asumir compromisos siendo coherente con sus convicciones. Hablo de la sensibilidad para identificar en cada tiempo los senderos que en la producción intelectual articulada con la experiencia política debían transitarse. Y en ese identificar senderos estuvo a la vanguardia en cada época. En 1963 fundó la revista Pasado y Presente junto a José María Aricó, Oscar del Barco y Samuel Kiskowski con el sugerente subtítulo
revista trimestral de ideología y cultura. En 1969 participa del nacimiento de la revista Los Libros, que lleva por subtítulo Para una crítica política de la cultura. En 1973 funda la revista Comunicación y Cultura junto a Armand Matelar como una prueba más de su aguda percepción de los senderos por donde desplegar la experiencia intelectual y política, ya que esta revista fue una referencia en América Latina para todo el campo de la comunicación. Los títulos y subtítulos de las revistas que fundó y los libros que publicó representan un preciso inventario de las palabras claves que atravesaron buena parte, si no toda, su obra. Los libros y la cultura, la comunicación y la ideología, el pasado y la memoria como raíces del presente. Decimos que nos hizo transitar senderos y no caminos. Los senderos acortan caminos, a menudo permiten avisorar paisajes que los caminos como trayectos hegemónicos ocultan o invisibilizan. Uno de ellos fue precisamente la mirada acerca de la comunicación, en una etapa clave, casi fundacional, de los estudios sobre medios en la Argentina. Mientras los debates hegemónicos se empecinaban en abordar dicotomías tales como objetividad científica o compromiso político de la ciencia, o en seguir absolutizando el poder de manipulación de los medios, Toto ponía como fuente de conocimiento la pregunta que abre paso desde la certeza ciega a la duda creativa. Allí, en uno de los primeros artículos de la revista Comunicación y Cultura, va a afirmar que una de las fases constitutivas de las ciencias es la definición de su objeto de estudio. Para el caso de la comunicación, su objeto no sería un corpus determinado, sino más bien una función, la circulación de ideología en condiciones particulares de decodificación. Solo para ofrecer algunas pinceladas de las huellas que nos dejó para seguir pensando, y en estos días de debates que tienen por objeto la lengua y la palabra, viene bien recordar que en 2007 Toto participó como conferencista en la segunda Bienal Iberoamericana de Comunicación y allí, en la misma línea en la que casi 30 años antes había definido la comunicación, iba a decir: quiero recordar cierta ilusión moderna ilustrada que cree en la transparencia de las palabras. Tempranamente insistimos en que la eficacia del discurso mediático depende rigurosamente del contexto en el que se incluye la palabra y que ese contexto semántico está centralmente constituido por la experiencia individual y colectiva de ese conjunto que llamamos receptores. Es decir, los discursos y la palabra que circula adquieren significado en el encuentro con los receptores y sus múltiples y laberínticas experiencias. También, en ocasión de esa misma conferencia, daba continuidad a la preocupación que tenía en torno a las transformaciones de la vida cotidiana de las personas a partir de la inclusión de las tecnologías digitales. Pero en estas reflexiones fue más allá de las consecuencias instrumentales que tales tecnologías podían depararnos, y aseveró con profundidad y simplicidad al mismo tiempo que a quien está obsesionado por mirar el celular, que en lugares públicos por prudencia se apaga, pero del que se está permanentemente pendiente, quiero decirle que esta especie de urgencia que el celular nos impone al existir es comparable con la urgencia que nos impone la vida en este mundo capitalista contemporáneo, en este mundo global marcado por la urgencia. Y este hecho, la urgencia, está señalando las pautas civilizatorias con que vivimos. Tremenda premonición allá por 2007, cuando aún no existía ni Twitter ni Instagram, cuando Facebook solo tenía 3 años y aún no estaba disponible en español. Así era Toto. Era capaz de ver lo que otros no veíamos. Y era capaz también de encontrar las palabras justas y necesarias para nombrarlas
y transformarlas en proyectos.